selva, en el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. No hay tecnología que alcance tan rápido como la radio las necesidades de los pueblos. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Bueno, desde Mar del Plata quiero expresarles mi alegría por este nuevo emprendimiento radial. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Un saludo muy grande desde Santiago del Estero. Los escuchamos desde Balsa Las Perlas con mi hija Inés y mi nieto Joaquín. AM530. Más potencia, más llegada. Porque somos parte de esta historia. Porque somos radio. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Gracias a vos, a todo el equipo, por hacerme muy feliz siempre. Gracias por hacer el mejor programa de radio por lejos de la Argentina y quizás del mundo. Quizás haya un programa mejor en China, no lo conozco, no lo sé. Un abrazo grande a todos, un abrazo Dani, larga vida a Siempre Soy. Bueno, está todo caído, ¿qué le vamos a hacer? Es como la República Argentina. Buenos días, señor Silvio Soler. Está bien, el tipo arranca y te dice, acá está todo caído. Con sinceridad. No vamos a inventar nada, o sea, ¿qué va a hacer? Todo se derrumbe. Es así. Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Siempre Soy, edición de viernes, aquí en AM530, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, como ustedes habrán notado por las voces que resonaron. Aquí está la señora Emilia Raciati, buenos días. Buenos Emilia. días, ¿cómo le va? Me gusta que me diga señora, porque Señora. yo ya soy señora y me asumo en ese lugar. Con mi compañera de vida tenemos muchas charlas alrededor del concepto señora. Claro, ¿No? es verdad, no es solamente un nombrar, Claro, es una forma claro. de vivirla. Una vida señora. Señora, yo ya soy una señora, así que sí, buenos días, totalmente. señores. ¿Qué vamos a andar careteando también, como Silvio? Silvio te dice las cosas como, acá también se cayó todo. Acá Silvio, también, claro. Te preocupaste. Por eso las palabras tienen un sentido por algo. Claro, Hay que es asumirlo. Un barranca abajo permanente. Hola Rinconet, ¿cómo le va? ¿Qué se olvidó? Se olvidó la bufandita, claro. No salga sin bufandita. Llegó a la puerta y se acordó enseguida. Síganlo en Twitter, es muy divertido seguirlo a Rinconet en Twitter. Tiene un ingenio para resumir las tragedias de nuestro país. Para atravesar la vida de Argentina. 140, 160, no sé cuántos caracteres son, porque ahora le sacaron el 3%. Buenos días, señor Elio Pipo Rossi, rozagante, sobrealimentado de fútbol después de lo de anoche. Sí, claro. ¿Cómo va? Estoy medio averiado. El Frescolari pega. Me quedé pensando, ¿cómo era? Ese con quién sueña su hija, ese señor que os desvalija de su amor. Señora. Qué hermoso. Sí, ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin.
señora. Esto, derecho a la botonera. Soler, no, tiene todo caído. Cuando haya botonera. Ariel Pinus en la coordinación, el señor Lucas Román en la producción de este asunto que estará hasta el mediodía aquí en la radio de las Madres. Yo quiero agradecer al fútbol sudamericano, por varias razones, pero sobre todo por tener este apego a la realidad que vivimos día a día, porque no sé si habrán notado cómo levantó la bandera, cómo tomó los temas de actualidad de la República Argentina la eliminatoria sudamericana, porque Uruguay hizo 3, Colombia hizo 3, Brasil hizo 3, Argentina hizo 3 y Karina hizo 3. Entonces se agradece. Ayer al mediodía, yo no sé si fue una joda, fue un chiste o si fue efectivamente un trascendido real. No lo pude chequear nunca porque me arrasó el trascendido. Sí. Es que Tagliafico no jugaba. Que se había lesionado Tagliafico. Entonces, todo lo que habíamos jodido con eso de que Argentina jugaba sin el 3. Claro. Molina, Romero, Otamendi, falta el 3, boludo. Se lo llevó. Para lo que atacó Venezuela igual no se lo necesitaba mucho tampoco, ¿no? Es verdad, pero claro, bueno. Total. Buenos días, señorita Valentina Castro. ¿Cómo les va? Valentina no entra en concepto, señora. No. Ayer igual les confieso que tomé una actitud muy Beatriz Arlo, mientras que no vi el partido, la verdad, porque me fui a ver a Santi Motorizado, que presentó su disco solista en el Gran Rex. Y estuvo buenísimo. Estuvo tremendo. Fue Dillon, todo, tremendo. Mira qué lindo. Bueno, alguien tenía que ir en representación. Yo, la verdad, me quedé con muchas ganas de ir al show de Santi. Tenía el mensajito ayer, dije. Sí. Santi no se escucha a menudo, es fan de este programa. Nosotros somos fans de sus canciones, de él y de él mató. Pero bueno, anoche tenía otras cuestiones además del partido, ¿no? Cuestiones que me impedían estar en el Gran Rex. Pero bueno, estuvo bueno. Estuvo muy bueno, muy buena experiencia. Bueno, hizo la presentación de su disco solista, pero también cantó. Exactamente. Después cantó las canciones del Mato como solista a capela, ha sido algo muy bonito. Y estuvo Dillon y todos, cuando apareció Dillon se rompió todo, espectacular. Bueno, una gran noche. Bueno, felicitaciones, Santi. Sabíamos que te iba a ir así que no nos asombra. Bueno, también gran imagen de anoche, el encuentro cumbre entre el fútbol argentino y el arte argentino, ¿no? Se viralizó la imagen de el Chiquitapia, Lionel Messi, Rodrigo de Paul y un tal Charly García, que, bueno, evidentemente esto en las instalaciones del Monumental ha ido a la cancha. Evidentemente, Charly. Sí, yo quiero pensar que sí, porque además el momento en que deciden comunicar la fotografía fue un rato antes. Sí. Y además hay un saludo de auto a auto también, un video en el que se saludan de auto a auto Messi, está con Antonella y Charly. Ah, qué lindo. Ventanilla baja. Mira, ahí estamos mostrando, ahí se ve la foto de sonrientes. Eso es, si mal no recuerdo, si no lo han modificado, Eduardo, eso está a la izquierda de la entrada del vestuario de River. Exactamente. A la izquierda del vestuario local, eso quise decir. Sí, la zona esa vidriada, es cierto. Sí. La casa de Charly, recordemos Charly, hincha de River. Entonces se sentía en su casa. Bueno, una gran alegría. Hoy vamos a estar hablando un poquito de Charly porque hoy es 5 de septiembre, hoy se cumplen 50 años del momento en el que la sociedad argentina descubrió que existía un público muy numeroso que seguía al incipiente en ese momento rock nacional. A mí no me gusta lo rock nacional, lo diré una vez más, para mí es rock argentino. Pero se cumplen 50 años de Adiós Sui Generis en el estadio Luna Park. Vamos a estar contando un par de cositas y escuchando un par de cositas para pegar un corchazo. Pero bueno, ese fue un momento en el cual de repente todos dijeron, che, éramos tantos y no lo sabíamos, porque se agotó en poco tiempo la única función que se iba a hacer, y hubo que agregar una segunda función ese mismo día. Sui Generis tocó 2 veces la misma noche. Escúchame, a las 23. ¿Es por eso que hay dos discos? No, se hicieron 2 discos porque fue un show. A ver, un cisne duró 27 minutos, tenían que hacer 2 discos.
Entonces era... Claro, no tenías vos la posibilidad de compactar. No, eran vinilos. Pero bueno, vamos a estar recordando un poquitito ese momento histórico. Además, esta noche toca Nito Mestre en el Coliseo, celebra los 50 años y obviamente va a tocar Rajuña las Piedras, Canción para mi muerte, bueno, todas esas canciones tan alegres que te tiraban, por ejemplo, para los fogones de la Argentina. Señor Juan L. Buenas. González, tengo usted muy buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, hemos festejado ayer viendo a la selección y bueno, acá estamos. Se ha hecho largo el festejo. Se hizo largo el festejo. No nos quememos igual, no nos pisemos la... ¿Cómo es? Justo ella que se tomó el buque para ver a Santi motorizado, me parece que empalmó. Lo que pasa es que, claro, ella lo disimula. Claro. Ella puede empalmar. Yo no. Nosotros no, Juan. Vos creo que todavía estás en el límite. Con Eduardo seguro que no podemos empalmar y seguir como si nada pasara. No, yo ya no. Imposible, ya está. Pero bueno. Igual los fines de semana a veces te hago una seguidilla de shows. Yo muy recitalero. Yo he ido a 2 recitales en la misma noche. O sea, la coordinación horaria. Además hay una zona de influencia donde hay varios bolichones. Esta noche tengo, por ejemplo, 2 posibilidades. No sé a cuál de las 2 voy a ir. ¿Cuáles? O si a las 2. Esta noche toca, hay un festivalito en un antro hermoso, el Salón Pueyrredón, ahí en Santa Fe, al toque de Puente Pacífico, que van a estar Manzanitas al Amigo Todo, Los Subterráneos y Juan Pablo Fernández y los Techistas del Apocalipsis. Juan Pablo Fernández, ex Acorazado Potenkin, ex Pequeña Orquesta Reincidentes, con un nuevo proyecto que está buenísimo, ya lo he visto en vivo. Y también está Paula Mafía presentando. Paula Mafía es una artista de la escena independiente recontragrosa, que tiene ahora un power trio, así, se puso recontra rockera, Las Malas Lenguas, va a estar tocando donde es, en Cabrera 4255. Agéndenselo, lo de Paula Mafía es tempranito, el Salón Pueyrredón puede durar hasta el domingo al mediodía, más o menos, así que se puede hacer un combo Mafía, Salón Pueyrredón, a su propia cuenta y riesgo. Señora Emilia Raciati, ¿qué vamos a estar hablando? ¿Sabes que te escuchaba hablar de Juan Pablo Fernández? Sí. ¿Sabes dónde va a estar Juan Pablo Fernández el próximo fin de semana? ¿Dónde va a estar Juan Pablo? En el Festival Americano de Poesía de Hurlingham. Claro, es un poeta el señor Juan Va a estar Pablo. ahí, va a ser una de las presencias. Hoy vamos a hablar de poesía porque hay varios eventos con septiembre relacionados con la poesía. Este festival en Hurlingham la semana que viene. El 20 está el Festival Sudestada, que escuchan este programa y cada tanto comentan y va a estar ese festival. Y hay nueva editorial también sobre libros de poesía, así que traje hoy un compiladito de poesía, que a veces es difícil, hay gente que te dice, no, yo no leo poesía, a mí me cuesta. Yo no entiendo. Claro, no, me cuesta, me aburren. Bueno, vamos a hablar un poco de poesía y a recomendar a algunos autores. Que resiste mucho en la Argentina, la Por poesía, supuesto. además de los excelentes poetas, hombres y mujeres que ha tenido este país. Es un género que resiste, siendo sí, ¿no? El género más vendedor, obviamente. Pero... No es la narrativa, pero también digo, hay gente que te dice, no me gusta la poesía, y después te dice, me emociono con Charly García, me gusta, claro. Bueno, la poesía, sacarla de ese lugar de solemnidad de la persona que está recitando poesía en el atril, sí, ¿no? y de la metáfora insondable. No, y hay una comunidad en la Argentina que hace actividades, encuentros, que promueve acciones relacionadas con la poesía, que es maravillosa y que sigue activa, y vamos a hablar de esos festivales. Muy bien. Señorita Valentina Castro. Bueno, vamos a estar hablando. Esta semana fue una semana complicada en términos económicos para el gobierno. ¿Dónde? Pero lo que empezó a pasar es un fenómeno donde los grandes agoreros que bancaban el gobierno, los principales consultores de la City, se empezaron a dar un poco vuelta, ¿no? Tipo Miguel Ángel Broda, Melconian, Arriazu, entre otros. Y empezaron a decir, che, esto no va a funcionar. Al final esto sale mal y termina mal. Así que vamos a estar haciendo un repaso de los principales comentaristas de la realidad y qué diagnóstico están teniendo, porque también, digo, fueron el corazón de este programa económico, claro, ¿no? Entonces, digo, esa perspectiva analítica es bastante importante para saber un poco qué va a seguir sucediendo en estos días. Sí, algo que vos marcas siempre, que la falta de lógica interna del plan económico. Ya no se trata de una cuestión ideológica, decir, bueno, estoy de acuerdo con un plan económico que destruye a los más necesitados. No va por ahí, ¿no? Es que no tiene lógica interna el plan. Exactamente. Ni siquiera. Señor Juan L. González. Tenía preparado traerles los días de paranoia en la Casa Rosada y la Quinta Olivos, que incluye desde mandar a cambiar el sistema de vigilancia en la Quinta Olivos, la remera Kevlar que está usando
Javier Milei, todo el contexto donde él... Espera, ¿cómo? La remera Kevlar. Ajá. Es como un chaleco antibalas más cómodo y con menos protección. Es como el chaleco de mitril del Señor de los Anillos. Totalmente. Dato para nerdos. Dato de nerd total, pero pensé exactamente lo mismo. Algo así. Todo en el contexto de las denuncias que está haciendo Milei, que yo tiendo a pensar que se las cree, de que lo intentan asesinar. Tenía preparado esto y ayer en la noche, no sé si llegaron a ver algo, estalló una nueva interna en el gobierno que habla de que hay alguien por lo menos que cree que en medio de todo este lío va a salir empoderado, que es Guillermo Francos, que por primera vez después de una larga serie, capaz de afuera no se ve, ¿no? Pero la serie de desplantes y meadas, diríamos, en un bar que le ha hecho el caputismo a Guillermo Francos en estos tiempos ha sido mucha, y ahora empoderado y desempoderado Francos se le anima. Ayer desautorizó al gordo Dan. Tenemos el audio, vamos a escucharlo. El audio número 10. Silvio, a ver, pongamos un contexto. El gordo Dan publica un tuit absoluta. Bueno, ¿qué nos va a extrañar de esa clase de gente, no? El contexto es: el Senado voltea por primera vez, dato no menor, ahí está el gran tema. No, claro. De la cuestión todavía ni lo mencionamos. Que voltea por primera vez un veto de Milei, en este caso en la ley de emergencia en discapacidad. En ese contexto, bueno, empieza la casa de brujas con los que se habían dado vuelta en el apoyo al gobierno. El cordobés Luis Juez, que decía ser amigo de Milei, fue uno, y el gordo Dan, este tuitero de la línea fundadora de la Libertad Avanza, lo apunta a las redes con un comentario absolutamente desubicado y fuera de lugar. Y después, bueno, Francos en TN dice lo siguiente: lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar. Me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión. Yo creo que, por lo demás, Luis Juez había anticipado ya en la votación anterior, en la primera, cuál era su posición y en virtud de lo que él sentía y de lo que vivía el tema de la discapacidad. De modo que a mí no me sorprende para nada la posición que tomó Luis Juez, que es la que aparte tiene derecho a tomarla. Bien, yo lo llamé hace un rato a Luis Juez. ¿Qué dijo? Lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas, porque me parecía que no se puede considerar de ninguna manera y ni aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor, ¿no? Bueno, muchos heridos quedaron después de la sesión de ayer, absolutamente concluyente y categórica. 63 votos para voltear el veto de Milei. Como dijiste, Juan, por primera vez en 22 años se voltea un veto presidencial, 7 en contra, con varias intervenciones que tienen que ver con el tema que circula, y que decíamos que las selecciones sudamericanas decidieron homenajear haciendo todos goles de A3. Cristina López en el Senado tuvo un momento simpático. ¿Está la parte en la que canta también? Ah, es hermoso. Pues llegó el arte, llegó la música al Congreso de la Nación de la mano de Cristina López. Escucha. Frente a este Congreso hay familias enteras reclamando. Padres en sillas de ruedas, padres con sus hijos en sillas de ruedas, marchando para que sus hijos puedan seguir con sus terapias. ¿Saben qué están gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas. ¿Saben qué están cantando la gente en la calle? Alta coimera, Karina es alta coimera. Y la verdad que tienen razón. Bueno, momento de canciones, muy bien por Cristina López señalando esto. Me quedé con las ganas de que sonara en la cancha de River. No se me dio el sueño de escuchar a toda la cancha entonando el Alta Coimera. Quizá en la cancha de San Lorenzo. Quizá. Pegámosle fe. Ya que gole no gritamos, por lo menos. Estuvo bien y muy a la altura de la discusión que se necesita el referente y principal candidato de la Libertad Avanza, el audio número 11, señor Silvio Soler, que está decidido a echar definitivamente luz sobre esto, que es, como dicen todos los referentes del libertarianismo, una operación política, con la altura y la profundidad de debate que se necesita. José Luis Espert, político de raza, dijo lo siguiente. Vos eras amigo de Español o lo conocías. ¿Nunca le
Lo conocí como he conocido a 10 millones de personas. Está bien, pero nunca te dijo nada. No me rompan las bolas con eso. ¿Cómo no? ¿Por qué no te rompen bolas? Hay muchas fotos tuyas con Españolo. Nunca le preguntaste, nunca te dijo. Es porque él dice que no lo llevó y no se lo presentó a Milei como círculo. No pregunté eso. No, ya sé. Chicos, yo los juegos de todo el mundo los entiendo porque tengo muchos más años que ustedes y juego a la mancha con gente normal. Sí. Pero esto de que quieran, no ustedes, pero parte del periodismo, meter que yo le presenté a Milei Españolo, yo sé lo que buscan. Como hay algo raro detrás de Españolo, ¿Vos sentís que te quieren operar a vos? Que te quieren ensuciar a vos. Sí, pero me van a operar y con muchas otras cosas, y que vengan y que operen, que hagan las campañas sucias. Bueno, yo no te quiero operar, las campañas yo te quiero preguntar. No, pero escúchame, quiero advertir, las campañas sucias no sirven cuando las cosas del lado del gobierno se están haciendo muy bien como nosotros estamos haciendo, no sirven. Bueno, la altura de la frase "no me rompan las bolas" con Españolo se suma al espinel de frases célebres de la República Argentina. La gente es mala, loco, lo obligó a esperar a sacarse todas esas fotos con Españolo solamente para operarlo y para ensuciarlo, ¿no? Es rara dos cosas del episodio. Uno, en lugar de los periodistas, ¿no? Que viene un diputado a decirte "no me rompa las bolas" y vos lo dejas pasar como si nada. No soy Rodolfo Walsh, pero me parece que así no se hace periodismo, por un lado. Y la segunda es falso lo que dice Espert. La relación que tenía él con Españolo era íntima, creo que lo contamos acá. Las primeras 2 Sperfest, que fueron la del 18. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Las Sperfest. Ah, ok. Claro, yo tengo naturalizado cosas que cuando lo digo en voz alta suenan raras, ¿no? Pero bueno. Qué intriga, perdón, pero es muy... La Sperfest de 4 de noviembre del 2018, un domingo, fue la primera vez que se juntaron tuiteros y referentes liberales, o sea, que se conocieron del mundo virtual al presencial, al físico. Gente como Juan Pablo Carreira, hoy director de comunicación, John Doe en las redes, Lucas Luna, hoy el Caputismo, José Luis Espert y Diego Españolo, había varios otros economistas y tuiteros más. Fue en la casa de Diego Españolo. O sea, la confianza entre Espert y Españolo era tal que le prestaba la casa en Mitre y Medrano a Espert. O sea, no es que la conocía así como nomás. a otros 10 millones de personas. Exacto, una relación íntima. Claro. Bueno, este fin de semana, ustedes saben, hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, hay muchas miradas puestas en las elecciones, en lo que puede suceder y como precuela de que se viene octubre. En un momento, estamos en esto hemos coincidido toda esta semana, el peor momento del gobierno. Milei en Las Vegas. No, en Las Vegas no, en Los Ángeles, ¿no? Se fue a Los Ángeles a no reunirse con nadie, a no conseguir nada para la Argentina. No descarten, yo le siempre tengo un poco de fe al loco, no descarten que vaya... ¿Que termine yendo? Sí. Que le caiga tipo comedia romántica de sorpresa. Dicen que el plan original de ese viaje era Milei... con la música. Pero si Adorni dice que es mentira. Bueno, Adorni no sabe lo que habla Milei con su expareja. Dicen que el plan original era Milei iba a Las Vegas y le proponían matrimonio. Se quedaba viendo el show, aplaudía, terminaba, subía al escenario y como ya nos tenían acostumbrados en otro momento, después de un beso confirmaban el regreso de la pareja. Es un momentazo para hacer algo así, ¿eh? Es realmente el mejor momento. Espera eso, los mercados esperan eso. Claro, acá no pasa nada. Es la música del Cinema Paraíso. Qué maldad. Es maldad. Es cuando se dan todos los besos, ¿viste? Claro. El cura le iba... Sí. Qué bárbaro. No, lo convencieron, eso le preguntaba qué pasó, lo convencieron a Milei que no era el momento, para hacer eso. Pero ojo porque además Milei va sin Karina, eso es un dato. ¿No está pegando la Tahuel en el momento de escribirse estas líneas? ¿En qué sentido? ¿No está volviendo? ¿Ahora? Sí. Entendía que era hoy a la noche y por eso estaba el margen, pero ahora te confirmo en el horario que vuelve. Yo, además, al dato ese le sumé que él va sin Karina, que es alguien que odiaba a Fátima Flores. Entonces ahí yo dije, ojo, que él no se... No está quien le diga que no. Exacto, pero bueno, ahora te confirmo que ahora vuelve. Lo definió Cristina Fernández de Kirchner en uno de los audios, que está obligada a comunicar de esta manera porque recordemos que está en prisión domiciliaria con una
causa absolutamente espuria, un invento total del Poder Judicial argentino, que señaló algunas cosas sobre esta clase de decisiones. Si fuera solamente esto, ¿no? Milei siguiendo los dictados de su corazón no estaría destruyendo a millones de argentinos, ¿no? Entonces, no es lo más grave, pero Cristina sabe ir al corazón del asunto y dijo lo siguiente sobre Milei. Anoche en Moreno los argentinos vimos no solo la cobardía de un presidente, sino también su cara de piedra. Porque hay que ser muy, pero muy cara dura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana. ¿Se acuerdan de aquel boxeador? Creo que era panameño, que le decían mano de piedra Durán. Bueno, a este presidente deberíamos bautizarlo como cara de piedra Milei, porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y que relató toda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor. El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos. Era su abogado personal y además a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. En cuanto a eso que dijo que lo quisieron matar, presidente Milei, solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar. Y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros no lo pudieron lograr. Y fíjese una cosa, que sin embargo nunca hago mención de ello en mis intervenciones públicas, ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática. Y se ve que el inconsciente, de algún modo, trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente. Pido perdón si me fui un poco del motivo de este mensaje, pero no podía dejar de decir cosas que pienso y siento frente a lo que ayer por la noche tuve que ver y escuchar. Yo le recomendaría a Milei, dado que lo ve como atentado, que se ponga un colador como hacía Luca Prodan en los shows durante la Guerra de Malvinas, que salía con un colador de fideos en la cabeza y decía, porque las Malvinas son italianas y nos van a venir a bombardear con fideos. Que se ponga un colador, si le están tirando brócoli, en todo caso que lo use para colar, no al precio que está el brócoli. Se hace un salteadito. Aproveche, presidente. Si le van a tirar algo, lo hemos dicho, debería ser con papas fritas, que Milei tiene una fobia. Se ríe, Pivo, ¿verdad? Se ríe, pero es cierto. Ahora, qué farabutes que son estos tipos. Son unos farabutes. Sí. Qué gran término farabute, además. Es hermoso, además, para describirlo. ¿Vieron el tipo entrando en Moreno? Sí. Todo sacado. Ese tipo tenía... Había más cana que gente. 500 kilos de cocaína en cada boca. ¿Cómo? ¿Qué? Estas cosas las dice Castro o no las dice. No estamos al aire, ¿no? No estamos al aire. Pero lo vieron sacado entrando así. Igual, ojo, hay algo hay algo de por qué gana Milei también ahí en el saltando, que a nosotros nos hace ruido, pero hay algo de vibra sucediendo. Pero es lo que pasaba. ¿No han tomado nota de lo que pasó? Esto, lo mismo el espanto, la cosa repugnante del gordo Dan con Juez. Esto es lo que a ellos les sumaba votos. Sí, a mí me parece que no han tomado nota que esto... porque el tipo hace un discurso como si fuera en el 23, el otro día en Moreno. Y es que esa es la construcción del personaje, ¿no? La política por un lado y la outsider por el otro, y así ganó, y bueno, es su... Yo para poner en cuenta que, no hay mucha gente que despierte pasiones desde la política hoy en Argentina. A nosotros Milei no nos gusta, pero así también es como él... como vibra, conecta con alguien. ¿Viste lo que decía Cristina recién, que del ridículo no se vuelve? Yo pondría en discusión esa aseveración. Sí, hay varios. Yo la pondría en discusión, pero no importa. Cristina estuvo muy bien, perdón. Pipo. Dale, Juan. No, que me voy a olvidar que el otro día pasó medio desapercibido, pero en el tuit, no sé si fue el martes, miércoles, le dice, con razón no llegaste a primera, te tiran un colchón y... Claro, no lo puedes que era una cita famosa de quién era un DT, ¿no? Que se pelea con un arquero y dice a vos te tiran un colchón y te lo meten. Pero la voy a buscar porque la verdad es que no me acuerdo de quién fue, pero sí, seguro que es una cita. Dicen aquellos que siguen la cuestión de la pibada, las redes sociales, etcétera, etcétera, que en el TikTok mismo hay como un comienzo de
han empezado a reírse del tipo. Han empezado a tomarlo como, bueno, porque claro, una cosa es aquel tipo en el 23 y otra es que no te solucionó, que te cagó, que la hermana se afana el 3%, que todo eso. Es que la base de él era, yo no soy político, yo no soy como ella, que sé, yo no y soy hoy corrupto, hasta sus seguidores dicen, che, pará, pero al final sos un político, y para ellos político es mala palabra, ¿no? Empieza a resquebrajarse la base. O sea, nosotros tenemos clarísimo por qué Milei es el personaje que no votaríamos nunca. Pero si en su propia base electoral empiezan a verlo como, bueno, al final era igual que, y ponen todo lo que su gorilismo les indique, ahí es donde se empieza a socavar la verdadera base del tipo. Bueno, después lo profundizaremos, ¿no? Pero la pelea de Francos y el gordo Dan se huele un poco de eso, ¿no? Les quiero contar algo que va a suceder mañana en el Pulqui Bar, aquí nomás, en Entre Ríos 484. Hay una emisión especialísima, sin diarios y minutos contados. Mañana, sábado 6, escucha, atende. Mira, primero te podés ir al Pulqui Bar y presenciar todo el asunto en vivo, tomarte un rico desayuno, de las varias opciones que tiene el Pulqui. Pero mañana, bueno, están Amado Vudú con su equipo, Camilo García con su equipo, haciendo sus programas desde el Pulqui Bar. Va a estar Liliana Masure, cineasta, militante de larga data y ex presidenta del Instituto Nacional del Cine, para hablar obviamente de lo que está sucediendo o lo que no está sucediendo en la industria audiovisual argentina. Van a estar Dolores Solá y Acho Stoll, es decir, La Chicana, van a estar tocando. Ya eso lo vuelve imperdible. Un sábado a la mañana. Chicana, o sea, la Chicana saca disco ahora. Sí, la Chicana saca disco. Noticia. Dolores Solá también tiene preparado un disco que lo está aguantando un poquitito. Y seguramente Acho tiene alguna otra vez, porque tiene un petardo en el orto. Claro, pero tenían proyectos individuales, pero ellos como banda. Sí, la Chicana estaban un poco como los Cadillacs, entran y salen de su propia carrera. Pero dentro de poquito va a haber un nuevo disco de La Chicana. Y a las 11 va a estar Oscar Parrilli en la emisión especial, o sea, un doble programones de esta emisora, y además con seguramente mucho material para analizar. Así que ya saben, mañana desde las 9 hasta la 1 de la tarde pueden compartir la mañana allí en el Pulqui Bar, repito, Entre Ríos 484, con las emisiones especiales, con invitados especiales de Sin Diarios y Minutos Contados. Nos metemos en el fútbol, ¿les parece bien? Hacemos un repaso. Fue una noche especialísima, ¿no? Sí. Casi guionada. Casi guionada. Me parece que es imprescindible empezar esto con Colombia 3, Bolivia 0. Sí. Uruguay 3, Perú 0. Brasil 3. Chile, qué pena Chile. Pobre Chile, ¿no? Está fuera del mundial. Pobre los hermanos chilenos. Sí. Ayer un equipo ya jugado, ¿no? O sea, pusieron muchos juveniles, no había nada que jugar. Pobre. ¿Qué va a hacer? Acompañamos desde acá. Creo que represento el sentir de Siempre Soy. Cuando estamos cerca, ¿no? Estamos cerca de los... Además, ahora con esto del Mundial Extra Large, los que clasifican, ¿cuántos son? Somos 8, ¿no? 7 y 1 repechaje. Claro, Venezuela hasta ahora va en repechaje, se juega. ¿Por qué tiene importancia la última fecha? Porque tanto Venezuela como Bolivia tienen la posibilidad, Venezuela por primera vez, de jugar un repechaje y llegar a la Copa del Mundo. Bolivia, si la memoria no me falla, creo que fue el 94 el último, que fue un equipo genial, el del Diablo Echeverri en Estados Unidos. Claro. O sea, ha pasado la vida, entre otras tantas cosas. O sea, hay que quedarse afuera, si 8 de 10 avanzan y además, mucho. Anoche fue The Last Dance, efectivamente, fue el último partido de Messi jugando, que claro, no fue un partido más. Parecieron que todo el mundo hizo un esfuerzo para, en condiciones normales, el primer gol la manda a guardar Julián. Totalmente. En condiciones normales el primer... Sí. Lo que haría cualquier 9, ¿no? Está encarando con su perfil de frente al arco, pero estaba Messi. Frenó, hizo pasar de largo y le dijo, tomá y hacelo. Que después el tema de cómo pinchó la pelota, cómo le emparó, la técnica, perdón, son dos mangos aparte. Sí, fue una maravilla. Y el tercero, yo creo que Thiago, también Almada, me refiero a él, también hace un esfuerzo por mirar con la nuca o mirar con la oreja dónde está Messi, tomá y hacelo. Sí.
no fue un gesto. ¿Viste el gesto que vino inmediatamente después de Scaloni? No la mierda. No te cancha las pelotas. Déjeme de romper los huevos. Bueno, a ver, una noche soñada, una más, otra noche inolvidable, digamos, en esta saga a la que ya nos hemos acostumbrado. Sí. Vos, ayer no sé si al aire o en el chat decías, hemos tenido el privilegio de ver en el chat, lo dije al aire, lo dijiste. No, lo puse en el chat. Sí. Hemos tenido el privillegio de, tante gracias, licenciado, de ver el comienzo y el punto culminante y el retiro de Diego. También nos pasa con Messi. Me acordaba del vejete Macaya, él añade a Pelé. Claro. Bueno. El vejete vio el comienzo. Un abrazo grande. Pero bueno, pero Pelé brasileño. Claro, Pelé brasileño. Así que, pero realmente yo siento que somos una generación afortunada. Digo, dos jugadores absolutamente excepcionales. Y con un largo desierto de construcción y de sufrimiento. Es decir, se habla mucho de la capacidad de sufrimiento que este equipo que juega en patines y además pongas al que pongas, está en estado de gracia. Efectivamente, como le dijimos ayer a Jorge, no se chocan más tanto. Los únicos que tienen un ¿cómo se dice? Un helado, en la frente, un curucho en la frente, son los que miran La Nación Más. En la cancha anoche no. En la cancha anoche no. Tanto Messi, estamos en condiciones de confirmar que Messi y Matantuono no juegan con un curucho en la frente. Okay. ¿Sí? Pero la verdad es que fue maravilloso. Poneme, escuchá lo que sonaba anoche mientras Messi definía. A ver. Pensé que iba a sonar hasta Coimera igual. ¿Se viene, Pipo, la cuarta? ¿O me parece a mí? ¿La Copa? Sí. Mira, tiene muchísimas posibilidades. Argentina va como candidato a Estados Unidos. Argentina va como candidato, no hay manera de que no vaya como candidato a los Estados Unidos. Con este nivel de juego colectivo. Pero que vos veías adelante, lo que era todo el ataque de Argentina, Almada, Mastantuono, Julián Álvarez y Messi, ¿cómo no vas a meter miedo? Aún con un Messi en su caso. Sí, yo creo que necesita que esté bien Martínez el 6. Yo creo que Ota puede dar alguna ventaja, no contra Venezuela, sí contra España. Sí, que se viene un partido con España. Claro, está la finalísima pendiente. Lo que pasa es que están definiendo, eso va a ser en marzo del año que viene, el campeón de Europa y el campeón de América tienen un partido de la misma que se jugó en Wembley, se acordarán ustedes, contra Italia. Sí. Pero claro, aquel Italia un pesto fuera de la Copa del Mundo. Aquel Italia, el que llegaba a Wembley, estaba eliminado, no jugó, estaba traumáticamente eliminado de la Copa del Mundo, que después ganaría Argentina un ratito después. Ese se jugó en Wembley. Ahora todos los negocios apuntan a que se juegue lamentablemente en Miami. ¿Qué va a ser? El negocio del fútbol se ha trasladado, los metieron a todos hay que decir esto, se está jugando todo lo que se está jugando, no es casual la presencia de Messi en tanto actor principalísimo del negocio global del fútbol, jugando para Miami. Por eso cuando discutíamos alguna vez, ¿te acordás? Hace 1.000.000 de años, ¿a dónde va a ir Messi? Y nosotros dijimos, mira, lo más probable es que termine en Miami post PSG, ¿no? Claro. Copa América, Copa del Mundo, y ahora están peleando. ¿Cuál es el problema que tienen los Yankees para que ese partido se juegue? La guita de los árabes, claro, que quieren llevarlo a Dubái, a ese partido, o a Qatar. Y tienen un montón de guita. Y todos sabemos que la FIFA es permeable a los verdolagas. No, bueno, la cuestión es que no me pareció que estén muy dedicados al... Vos sabés que estuve leyendo el libro de Arcucci con el Diego y todas las cosas del Diego, hablando de la dirigencia del fútbol, tiene plena vigencia. Entonces, el del Mundial 86. El del Mundial 86, que analiza capítulo a capítulo cada partido, pero las cosas que dice Diego de la dirigencia del fútbol, de la FIFA específicamente, ahora se han multiplicado por 1000. Bueno, se va a jugar lamentablemente se va a jugar en horarios parecidos por el tema de la tele a la Copa del Mundo de México 86. ¿Qué horarios eran esos? Mediodía, bajo el sol de México, mediodía, la altura, imposible, pero además hay un detalle. Quizás merezca la pena tener el dato exacto, porque a mí me da la sensación de que ahora
hoy, en este tiempo, tras los cambios climáticos, tras los efectos dramáticos en el cambio climático, hace más calor en Miami y en Nueva York y en Los Ángeles y en cualquier lugar de los Estados Unidos en julio-agosto que el calor que hacía en el 94 o en el 86 en México. Además en Miami con un calor, con una humedad absolutamente insufrible. Te digo, es espantoso, espantoso. Nosotros lo vivimos en la Copa América el año pasado. Es espantoso. Vos salís vos estás adentro con 14 grados. Parece que la pusiera Milei a los aire acondicionados. Salís a la calle y estás hecho sopa. Es dramático. Y te digo, jugar al fútbol en esas condiciones es verdaderamente una merca. ¿Sí? Pero bueno. La televisión garpa millones de dólares. Es así, y además es Yanquilandia, y además es Trump, y además es Infantino, y además se metieron en cana a todos, y una forma de decir, mira, paramos acá, pero ustedes vienen, juegan la Copa América acá, el Mundial acá, y el Mundial de Clubes acá. Por eso creo que, lamentablemente, la finalísima ha de tener lugar en Miami. ¿Y volvemos a jugar cuándo ahora? El próximo martes se juega, déjame que te diga la hora. ¿Contra? Ecuador. El martes se juega contra Ecuador. Messi no viaja. ¿Qué pasó? ¿Qué toque acá, boludo? Acá está. No viaja, no. Está medio escorado, ¿no? Él dice que viene de una lesión. Se queda acá haciendo fiaca, ¿no? Rosario, como un asadito. Ya está. Claro. Estamos clasificados. Ecuador-Argentina a las 8, a las 8:30 Bolivia-Brasil. Bolivia juega su eventual pase con Brasil. Ah, bueno. Allá en Bolivia. En Bolivia. Y Venezuela juega su eventual pase con Colombia en casa. Ajá. Venezuela 18, Bolivia 17. Perú-Paraguay. Un detalle para la fiera, el técnico de Paraguay, que dirigió Ecuador en el último mundial, Alfaro, y que normalmente tiene muchos detractores por lo tildan de defensivo, y quizás tengan razón. Ahora, con los equipos que el tipo ha trabajado, los equipos que artesanalmente ha trabajado, la verdad que hay que sacarse el sombrero con la fiera. Consiguió llevarlos a las Copas del Mundo todas las veces. No tiene ninguna... claramente. Tiene unas frases aparte. Además es muy simpático porque le juega la cuestión filosófica, etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, qué otra cosa que un agradecimiento genérico por lo que se vio anoche. Y te digo, no solamente fue el último partido por los puntos para redondearte de Messi en la Argentina, sino que hasta donde yo sé, se terminaron las eliminatorias para los equipos sudamericanos a partir del 2030, porque va a haber más cupos que equipos que disputen No, pero te lo digo en serio, claro. Va a haber más cupos que equipos que disputen eliminatoria, así que va a haber que inventar un mundial más grande, bueno, o un par de países nuevos. ¿Por qué no? Subselecciones. Muchas gracias, Elio Pipo Rossi. Queda un ratito después. Tenemos ratitos todavía. Ará fue independiente, sea, salió el fallo anoche. Muy polémico, Bueno, después lo charlamos. Bueno, lo analizamos en unos minutos nomás. Bueno, algunas cosas que les queremos recomendar, sobre todo porque ahora le voy a pasar la posta a Valentina, y con las cosas que va a contar Valentina, ustedes tienen que tener muy presente los precios que pueden encontrar en la empresa cooperativa de alimentos soberanos, en ECAS, recordemos, una cooperativa de 60 familias que trabaja por la soberanía alimentaria en el campo y la ciudad. Tiene feriazo de viernes. Escucha, espinaca, paquete de espinaca. A ver. Tiren un precio. 1.500. 3.200. 2.000. 800. Paquete de espinaca en ECAS, 300 pesos, señores. 300 pesos. ¿Qué te sale? Ni un boleto de bondi. 300 pesos. De diciembre, hoy, viejos. Y si te gusta la verdura de hoja, como a mi compañera, el paquete de acelga está a 250 pesos. O sea, alta pascualina. O sea, por una luca te haces un montón de verdura. Pero totalmente. Bueno, el repollo entero, 750 pesos. Puerro y cebolla de verdeo a 1.900 pesos el kilo. En el feriazo de ECAS, les recuerdo, los abastos están en Villa Crespo, Serrano 461, en Almagro
Díaz Vélez 3761 en Monte Grande, Arana 293, y uno de sus mejores abastos para conocer y chequear todas estas y muchas más ofertas que quedan en La Matanza, en San Justo, en Monseñor Bufano 2201. Tengan muy presente con los ataques que está viviendo el bolsillo todos los días, realmente ECA se vuelve una opción ya no recomendable, necesaria para sostener la economía familiar. También, ¿qué tengo? Esperá, tenía otra cosa para contar, pero ahora perdí el papelito. Bueno, no importa. Bueno, no, tengo que agradecer a Café Bantú, por favor. Hay que agradecer a Café Bantú, el café de la radio, están todos, hay tazas por todos lados acá, por el aroma y el sabor de cada mañana. Ustedes lo pueden probar en su casa, en la oficina, tienen café de especialidad, máquinas expendedoras de última generación. Acá la máquina nos saluda, a mí me saluda, ya somos como chanchos con la máquina de Te Bantú. dice buen fin de semana cuando te vas. Sí, dice que ya te vas, no te vas a tomar un tercer café. No, discúlpame, pero no. Lo pueden seguir en Instagram, en @Café Bantú, una leyenda de amores y sabores que inspiran. Está el van, todo eso es una organización, una cosa de locos esto. Che, y atenti, ustedes saben que todos aquellos que han hecho aportes a la comunidad 530 ya están notando en la recepción de la radio en diferentes lugares del país cómo ha mejorado la transmisión, porque gracias al aporte de todos ustedes se ha reparado el transmisor principal. Con lo cual nuestras voces se multiplican, la comunidad se agranda, porque gracias a ese esfuerzo podemos llegar con mejor calidad de sonido y mayor cobertura. Tenemos un alcance que se ha triplicado gracias a esto. Pero queremos saber desde dónde nos escuchás. La idea es armar un mapa del aire, con lo cual tienen abierto y habilitado el 11 3200 0530, el WhatsApp, donde pueden mandar un video de la radio, el aparatito en el cual escuchan la radio, no la aplicación, porque el punto es precisamente, notar que ha mejorado la recepción a través del viejo y querido aparato de radio. Entonces, un video de la radio sintonizándonos, o un audio, en todo caso, si no quieren tomarse ese laburo, contando de dónde nos escuchás, para formar el mapa del aire de AM530. Más potencia, más llegada, porque somos parte de esta historia y porque somos radio. ¿Te gustó? No, gracias. De verdad, la verdad que es un gusto, y nos llegaba, cuando hicimos la primera convocatoria, nos llegaron un montón de mensajes de gente diciendo sí, se escucha mejor, se nota, es una mejora apreciable en el auto, viste que tenías mucha interferencia en el auto. Está llegando muy bien la radio y es una alegría y un orgullo. Y por último, uno más, les quiero recordar que llegó la colección de yerba mate compañera. ¡Vamos! De pie, señores, los dedos en B. 4 modelos bien peronistas para que en cada mate te acuerdes de qué lado de la mecha te encontrás. Además, la yerba es riquísima, la barbacoa, con el secado natural como la de antes, la mejor yerba del país, dicen los muchachos barbacoa. Tienen 4 modelos, ustedes pueden elegir Peroñevita, Néstor y Cristina, esa es la que tengo yo, Eve y Juana Zurduy. Hoy vamos a estar hablando de Juana Zurduy, porque vamos a estar charlando con Luisa Culioc, que está ya hace 6 años que hace la obra sobre Juana Azurduy, una obra en la cual Luisa Culioc la rompe toda. Vamos a estar charlando un poquitito de eso, y la tenés a Juana Azurduy junto a Eve de Bonafini en las latas de yerba mate compañera, y también el modelo Wisniewski de San Martín y Rosa. Lo tenemos en vivo a Pipo, así que le podemos pedir que replique su ya célebre anuncio publicitario para señalar con qué podés acompañar los mates de yerba mate compañera. ¿Con qué, Pipo? Pero querido, te comes uno, te clavás 8, claro, papá. Que sí. Alfajores Pocho, en sus 4 sabores: chocolate, dulce de leche, chocolate blanco y frutos rojos. Los encontrás en todos los Perón, Palermo, San Telmo, Córdoba, Lanús y Madrid, o en las tiendas online con envíos a todo el país. Lo siguen en Instagram en @Perón_Restobar. Me guardo varias de las otras recomendaciones, porque ha llegado el momento de que Valentina les cuente a todos ustedes que se está yendo todo al... está haciendo un análisis muy profundo y sesudo, que terminás concluyendo que se está yendo todo al carajo.
Exactamente. Es lo que notan los voceros del establishment, ¿no, Exactamente, Valentina? los que yo les decía a ustedes es que lejos de apoyar el programa económico, los mismos también idearios en algún momento, los mismos diseñadores de este programa económico, empiezan a decir, che, bueno, al final no iba a salir tan bien como creíamos que iba a salir, justamente por esto, porque dicen, bueno, es insostenible principalmente un esquema de economía recesiva con estas altas tasas de interés, ¿no? Digo, una reducción muy fuerte del acceso al crédito, sobre todo el crédito en el sector privado, las empresas que toman crédito muchas veces, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que toman crédito para pagar salarios, para pagar lo que fue el aguinaldo, por ejemplo, entre otros. Digo, ya las empresas no se endeudan para comprar bienes de capital, para invertir en máquinas, para mejorar los procesos productivos, sino que se endeudan para cuestiones básicas como para sostener sus empleados, ¿no? Bueno, ni siquiera en este esquema de altísimas tasas de interés se pueden permitir eso. El acceso al crédito cayó casi 2 puntos en relación a la comparación de 2011-2018, que eran años promedios, donde el acceso todavía seguía en niveles justamente estables o promedios. Entonces ahí vos tenés un primer factor que dice, bueno, el programa económico tal cual como ahora lo conocemos y con las modificaciones que ha tenido desde incluso la campaña que hablaban de dolarizar, de cerrar el Banco Central, de que no había que intervenir en la economía y que la economía debería ser organizada por la mano invisible del mercado, bueno, se le están quemando un poco esos papeles porque, digo, es un Estado liberal que está interviniendo más que nunca, está utilizando todos sus mecanismos, ya tenían un banco central que prometían quemar y crearon casi otro banco central paralelo con esto de que el Tesoro puede salir y a intervenir en el tipo de cambio. Entonces, digo, se le están quemando sus propios papeles. Hablaban de dolarización, bueno, se dejó de hablar de dolarización, después pasó a ser competencia de monedas, después pasó a ser dolarización endógena, bueno, van modificando el discurso, pero sobre todo la práctica de este discurso, ¿no? Es así que esta semana sale Cavallo en su blog donde escribe y cuestiona cuestiones de la realidad, digo, el mismo Cavallo, a decirle, bueno, esto es insostenible, primero porque ustedes prometieron algo y dice Drácula que dejen de chuparle la sangre. Digo, es un poco esa la lógica. Para que Cavallo te diga esto es insostenible, es que estás. No, en la B Nacional no, después. O sea, estás. No, tengamos respeto por la B Nacional, por favor. Tengamos respeto por la B Nacional. Estás en un momento bastante complicado, digo. Arriazu, quien creó la tablita de convertibilidad, sale y te dice esto es insostenible, no llega, no termina en el gobierno. Arriazu desde el minuto 1 le pegaba al tema de la flotación, ¿no? Exactamente, fue uno de los primeros en decir, bueno, este esquema de bandas de flotación cambiaria no es factible. Bueno, los principales idealistas de este programa económico son los que parte de ese corazón analítico ahora se dan un poco vuelta y dicen, che, bueno, esto no estaba en los planes y todo lo que estás haciendo es un signo de desesperación. Yo les decía, bueno, decían que iban a quemar el Banco Central, crean casi un Banco Central paralelo que es el Tesoro Nacional, que ya salió a vender $200 millones en solo una semana desde que se anuncia la posibilidad de intervenir a través del Tesoro. Esto justamente muestra una desesperación por contener el valor del dólar, ¿no? Acá efectivamente, digo, queda muy expuesto que ya no era el déficit fiscal lo que generaba la inflación, o la inflación no era, como lo dicen ellos, bueno, en todo momento y en todo lugar un fenómeno exclusivamente monetario, porque si están tan preocupados en el dólar, quizás el problema era de la economía bimonetaria y no una cuestión exclusivamente del déficit fiscal, ¿no? Eso por un lado. Alguien en el Senado ayer, dentro de su debate, dijo, no vengan a preguntarnos de dónde van a salir los recursos, porque ya sabemos que los recursos se los lleva la coima y el sobreprecio, ¿no? O sea, el supuesto equilibrio fiscal, sacar la guita de un lado Maya, para llevársela. Creo que fue Maya. Sí, que metió algo show ayer. Sí, fue al tobillo, sí. Exactamente, ¿no? Bueno, eso es fundamental, digo, porque era un gobierno que tenía el relato, la narrativa de decir, bueno, hay que hacer un ajuste, una contracción monetaria, un ajuste del 30% del gasto en promedio, como lo vienen haciendo, porque no hay plata.
Después esto, digo, quedó el Coimas Gate, el Karina Gate quedó, digo, no hay plata, pues que había un montón de plata que estaba siendo concentrada en las coimas de Karina, de Menem y demás, pero que sí había plata. Entonces todo ese tiempo de esa base electoral que creyó de, bueno, me tengo que ajustar porque no hay plata y entonces está bien y demás, empiezan a decir, che, pero al final sí había guita y no la estaban distribuyendo, era el problema. Y sí la estaban distribuyendo. Bueno, sí, entre pocas manos. Quizás no estaban haciendo una distribución más amplia Fue una redistribución del ingreso. De esa riqueza que se generaba. Sí. A Milei y los Menem. Sí. Y esto también se ve, como decíamos, bueno, en los diagnósticos, ¿no? Donde decían, bueno, hoy leía a la mañana un informe que hace Miguel Ángel Broda, uno de los economistas más respetados de la City financiera, de los bancos y demás. Suele ir a verlo a Milei en Olivos. Que suele ir a verlo, que suelen ir a charlar y a discutir, donde dice, che, bueno, desde febrero la economía está mesetada. O sea, no hay una economía que se mueva. Es imposible invertir con estas tasas de interés. Somos la bolsa a nivel mundial que más cayó a nivel cotización de esas acciones. Un diagnóstico básicamente muy oscuro sobre lo que está sucediendo, pero sobre todo lo que vendrá, ¿no? Esta medida que decíamos, bueno, de intervenir a través del Tesoro, es una medida que quizás el gobierno tenía que tomar no ahora, ¿no? Sino más adelante de las elecciones de octubre. ¿Por qué? Porque todo el programa está atado para llegar a las elecciones de octubre, pero todo lo que tenían que hacer desesperadamente lo están quemando ahora, este fin de semana, para evitar que el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires le genere una falta de credibilidad o una falta de apoyo político, ¿no? Central va a ser lo que suceda el lunes, post resultado electoral. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, si gana el peronismo, ¿no? Van a salir a decir, bueno, reforzamos nosotros las fuerzas desde La Libertad Avanza y en octubre rompemos todo y qué sé yo. ¿Qué pasa también si gana La Libertad Avanza? Va a tener una acumulación de poder que te permite el lunes decir, bueno, yo en diciembre quiero hacer una reforma laboral y la voy a hacer, porque tengo la fuerza política y porque la gente me apoya, ¿no? Y validando este discurso de la corrupción, que bueno, al final no era tan corrupta, pero no salimos a defenderla y demás. Bueno, eso también, y sobre todo el valor del dólar. Digo, hay una cuestión que discute también la opinión pública, de qué pesa más, las coimas o que se mueva el dólar. Porque eso también, digo, siempre los argentinos, esta hipótesis de decir, bueno, votan mirando cuánto está la inflación, votan mirando cuánto está el dólar, y hoy el dólar, digo, esta semana tocó el techo de la banda, llegó a los 1.400, y ahí es donde el gobierno tiene que intervenir. Así que bueno, muchos frentes abiertos en los financieros. Digo, también recordemos que de acá a los próximos 16 meses tienen que pagar 16.000 millones de dólares solo de intereses y capital de deuda, que no los tiene hoy el Banco Central, que no los tiene el Tesoro, que el Fondo Monetario les falta girar una parte, pero están violando un poco los estatutos del Fondo Monetario con esto de intervenir la economía. El fondo, digo, textual en el último acuerdo les dice, ustedes no pueden utilizar los dólares que nosotros les damos para intervenir el valor del dólar. Bueno, ahora lo que están diciendo es, ya está. Sí, no, están todos los papeles quemados. Sí, imagínate que acuerdos. Le preguntan al secretario de Finanzas, a Pablo Quirno, che, bueno, ¿y qué pasa con esto del fondo? No, el fondo dijo que está todo ok. O sea, ese es el criterio que está teniendo el gobierno que yo como en relación al Fondo Monetario. Le preguntaron, che, pero ¿no era que en el acuerdo pusieron que no podían utilizar los dólares para intervenir? Y le dijo, no, está todo ok con el fondo. Pues lo bidonearon porque va por el Tesoro. Claro. Pero son, o sea, los dólares que tienen en el Tesoro también son los dólares que le dio el Fondo Monetario. Y son los dólares que deberían utilizar para pagar la deuda de esos 15.000 millones de dólares que se le vencen en unos meses. Así que un panorama muy... O sea que están yendo al colchón los dólares que tienen que usar para agarpar la deuda al fondo, mientras el fondo dice todo ok. Sí, está todo bien, vos dale. Dale. O sea, lo que está, el gran problema de esto es que se están quemando los dólares que deberían utilizar para pagar los intereses y el capital, los vencimientos que tienen de deuda en los próximos meses, que van a llegar y vos podés rolear una deuda, pero si vos tenés 800 puntos de riesgo país, no se puede rolear ninguna deuda, no podés refinanciar ninguna deuda. El fondo deuda. está en un problema también, porque apostó a este plan económico y hizo algo que yo entiendo que no solía hacer, que es que le adelantó como el 70-80% del préstamo en 2 meses. Entonces ahora estás, bueno, una vez más, ¿no? Esa frase de si le vos 100 millones de dólares al banco, pero ahora no tiene el banco. Sí.
El único tiro disponible, porque ya rompieron todo y con esto cerramos, es que el Tesoro de Estados Unidos le haga un nuevo préstamo. Que eso sería hablar directamente con Trump y que Trump le gire guita directamente para financiar la campaña. Que parecería ser que todas las veces, corregime Juan, que Milei intentó tener una reunión o juntarse con Donald Trump, no lo recibió, no logró tener esa foto. Exacto, de hecho estaba vuela a la tarde, llegará acá, calculo que ya en la madrugada del sábado, Milei, y una vez más que se vuelve sin la foto. Los amigos de Revista Barcelona hacían un collage muy ingenioso de Milei sacándose una foto con Trump y Conan, ambos los dos en fade. Le mandamos un saludo a la gente de Barcelona. Y la última fue muy grosa, porque él fue con la promesa que le había hecho Bertin, su canciller, de juntarse con Trump, y fue tipo bebé reno la situación, ¿viste? Ahí medio stalker Milei dando vueltas a ver si aparecía o no, y no apareció. Tipo bebé reno. Muchas gracias, Valentina. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas, cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontralos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este y ahora también en Avenida Gaona y en Nuevo Quilmes Plaza. Más información en www.ingot.com.ar. Bueno, Juan, no bajó un cambio ni en pedo el tuitero, ¿no? El gordo Dan, a ver, arranquemos desde el principio, así entendemos. Hay una anécdota que cuentan Manu Jove y Maya Castelblanqui en su libro de Caputo, El monje, que entiendo que es con ellos, no quiero quemarlos, pero es una reunión de francos y los ministros que convocaba a francos que estaban, esto no sé, enero, febrero, marzo del año pasado, según el gobierno arrancaba, y faltaba Caputo. Entonces Franco los manda a llamar, Caputo estaba en el pasillo, fumando, hablando con periodistas, medio en pose, soy el rey de la Casa Rosada. Lo manda a llamar a Franco, dice, sí, ahí voy. 10 minutos después lo vuelve a llamar a Franco, sí, tranquilo. Es como cuando tu mamá te decía, poné la mesa. Exacto, ahí voy. Pero una cosa de sobrado, ¿no? Como una anécdota que pone muy en claro. Estás hablando de Santiago. De Santiago Caputo, sí. O sea, siempre hubo una tiranteza ahí. Acuérdense de ese episodio donde Milei, fíjese cómo ha cambiado las cosas, ¿no? Habrá sido en marzo en una entrevista con alguno de sus entretenedores de ocasión, donde dice Guillermo Franco es el jefe de gabinete, y arriba de eso está Santiago Caputo, que maneja la guía política, que fue una desautorización expresa. Franco, bueno, ha cambiado muchas cosas. Milei, después del paseo, se comieron las fuerzas del cielo en el cierre de listas para las elecciones del domingo. Milei, ¿se acuerdan que se lo dijo a Majul, si me confundo? Que ya habló no de un triángulo de hierro, sino de una mesa, la geometría, ¿no?, del poder, un cuadrilátero donde se sumaban francos. Bueno, Francos viene empoderado en las últimas semanas. Dicen, de hecho, que cuando fue Milei a Corporación América, Eduardo Urnequian, ex jefe de Milei y ex jefe de Francos una vez al mes sigue yendo a almorzar todos los meses con Eduardo Urnequian. Dicen que Urnequian le dijo, dale más poder a Francos, diría Pagni, habladurías. En esa línea, ayer Francos, el jefe de gabinete, salió a desautorizar a Gordodán, que había hecho Daniel Parisini, línea fundadora de la Libertad Avanza, un tuitero con mucho poder en las redes del 2018, te diría, antes del fenómeno Milei, que había hecho un tuit muy repudiable sobre Luis Juez, lo desautoriza. Francos y Dan tuitea, y el dato no solo que lo tuitea, sino que lo fija, y lo tiene en este momento, lo hablamos, el tuit fijado de Gordán es donde le dice, Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a la Libertad Avanza, porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña contra todo el aparato kirchnerista, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández, eso es amarilla, sí. Sigue y le dice, ni un paso atrás, Guille, venceremos, ¿no? Como con cierto tono chicanero. No fue la única novedad en el mundo de las redes sociales y de las fuerzas del cielo, porque ayer, en una cosa bastante sorpresiva, apareció por primera vez Santiago Caputo con una cuenta oficial propia de Twitter, con su nombre, con su foto verificada,
y estrenó su cuenta de Twitter con las 10 verdades incómodas de la era mileísta, que uno además no puede no leerlo. Esto fue a las 2 de la mañana, 2 y 3 de la mañana es el tweet. Claro. Es que él se inspira de noche. Exactamente. La noche profunda. Noche profunda. Uno no, esto digo, un rato de unas 2 horas después de que suceda el episodio Francos y el Gordo Dan, uno no puede no leerlo como parte de esta, todo el esquema, ¿no? De esta interna. Y bueno, son las 10 verdades, ¿no? Uno, nos chupa un huevo lo que opinen los que arruinaron el país. Ajá. Eso dice la primera verdad. Esa es la primera verdad. En esos términos. Sí. 2, vamos a destruir la inflación. 3, el Estado no debe ser gestionado, sino desmantelado. El delito de ser reprimido. El diálogo solo es un valor si conduce un país más libre, es un medio, no un fin. La libertad de expresión no significa que los periodistas son seres privilegiados que no puedan ser criticados. 10, bueno, me salté alguna, ¿no? Pero 10, todos son bienvenidos a las fuerzas del cielo. Gracias, Paso. Gracias. Y tuitea, bueno, en ese estilo, lo que te da la sensación es que está, no te digo afuera de Caputo, pero tiene cada vez se va acercando. Lo contamos acá hace unas 2-3 semanas de que ya Karina y Lule Menem, previo al Coimagate, habían puesto el ojo en la primera caja a arrebatarle a Caputo y PF. Eso para inmediatamente después de las elecciones de octubre, o sea, estamos cerca ya de ese momento y parecería que todo este momento se está acercando. Ellos están peleando abiertamente por primera vez la gente de Caputo ya con Francos, que ya no con Lule Menem, no. Parecería que no le queda nadie con quien pelearse al caputismo. Es significativo que salga con su propio nombre, dice, ¿no? Es una manera de salir de las sombras de algún modo. Sí. ¿no? Sí, y de empezar a construir algo propio frente a esto. Sí, no, y además señal de debilidad, ¿no? Ese es el gran tema de fondo. Te sumo, hay cada vez más habladurías y rumores de Caputo a fin de año yéndose del gobierno. Pero más allá de la foto de esta interna, la película es que está crujiendo el método de conducción política del gobierno. Lo venimos también diciendo y ayer se notó, pues más allá de la interna, que es la aparición de superficie de esta crisis, tenés que en el Congreso te estás comiendo todos los goles, una vez y atrás de otra, y por paliza. Entonces, este método de conducción de Milei y Karina Milei, de hacer listas en todas las provincias, pelearse con todos los gobernadores, no ponerle un peso, mearlos, ponerle gente, competir, intentar sacarle las gobernaciones, está teniendo un traslado a perdés en el Congreso todo el tiempo. Digo, Caputo era otra línea, él decía que no había que armar en todas las provincias, ahí había que buscar alianzas y tenés que, 1, estás perdiendo en el Congreso todo el tiempo, 2, la interna parece no tener fin, o sea, hay algo ahí de donde ya varios integrantes del gobierno lo empiezan a mirar al presidente Milei como el único que puede resolver la interna, digo, sea para un lado, para el otro o para un tercer lado, pero como que alguien que tiene que mediar y decidir, bueno, esta es la línea, vamos por acá, Caputo estás adentro, estás afuera, Cañas afuera, no sé, estás adentro, estás afuera, pero esta cosa de él en Olivos, escuchando ópera y mientras todos matándose, te da el resultado de esto. Digo que el gobierno viene perdiendo elecciones en el Congreso una tras de otra. Ayer se la aprobó y esta, de nuevo, podría ser un tema muy sensible ya más a mediano plazo, que además de rechazar el veto, tuvo media sanción un cambio a la ley de DNU que restringe muchísimo el poder de la DNU. Básicamente va a ser muy fácil voltear para el Congreso cualquier DNU que no le guste, que es el método que tuvo Milei de gobernanza estos 2 años. Que es ahí donde todos nosotros decimos, chicos del Congreso recién ahora se dieron cuenta de las herramientas que le dieron, recién ahora se dan cuenta que le dieron carta blanca para destruir lo que se le antoje. Que por ejemplo, no sé, por ahí lo dijiste, no necesitas las dos. Exacto. Las dos cámaras, con que uno te diga que no es suficiente. Exacto. Sí, y por mayoría simple. Y por mayoría simple. Sí. Eso es lo que tuvo media sanción ayer en el Senado, falta de diputados, ¿no? ¿También más uno? Sí. También consigue, o sea, 56 votos a favor de limitar los DNU de Milei, ¿no? Es muy jodido, aparte, digo, pensemos que esto puede ser votado en diputados de acá al 10 de diciembre, 9 de diciembre, que es cuando asumen las nuevas autoridades, digo, en que eventual caso que al gobierno le vaya muy bien y tenga otra muñeca, pero ahora estás en minoría, estás perdiendo todas las votaciones y tenés un tendal de heridos que has dejado. Te hablo de los propios también, los de Loredo de la vida. Coherencia, lo que coherencia, bueno, de hecho ahora pasa a diputados, ahí vamos a tener una novedad. De hecho, entre paréntesis, sigan la pelea Pagano-Lilia Lemoyne. Pagano el martes dijo en Carnaval que Milei le dijo
O sea, ya no, diciendo ella, que Milei le dijo que Lemoyne es una paciente psiquiátrica que está mal medicada, y que eso explica todo lo que hace. Le rompió el corazón con eso. ¿A quién? Y sí, Lemoyne tiene una cuestión ahí como sin resolver con Milei. Ah, vos decís, le rompió el corazón yéndole por atrás. Y sí. Yo creo que también Pagano lo hice por eso, ¿no? O sea, jugando a pegar donde duele. Pero bueno, digo. Milei diciendo eso de Lemoyne, otra vez, Caballo hablando mal del plan económico, claro, ¿no? Claro. Y Lemoyne podría decir ir por casa como estamos, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que está de fondo es que está crujiendo seriamente el método de conducción política, cruje el modelo económico, y bueno, y en este clima vamos a las urnas, ¿no? Hay una sensación generalizada en el gobierno de que va a perder el domingo en las elecciones. Es que hizo todo para perder, es mucho más lo que hizo el gobierno por perder que la oposición por ganar. Viste, cuando vos decís, no es que lo ganó River, lo perdió Boca. Sí. Todo lo harán mis enemigos, decía, pero... Pero es que tenés toda esa sensación, han hecho todo lo posible los tipos, han metido todas las patas posibles, ha quedado claro que son ladrones, que afanan, que el ajuste no tiene nada que ver con un esfuerzo para mejorar las condiciones de la gente, sino para enriquecerlos a ellos, además de todas las demás cuestiones, han hecho todo lo posible, ¿no? Sí, bueno. Ayer fue acá que se habló de esa tendencia en la tercera sección. A ver. Entre 10 y 15 puntos. Sí, estaban con la encuesta, estaban ahí viendo una encuesta. Ahora no recuerdo los detalles, pero 15 capaz que es mucho, pero... Sí, pero alrededor de pero que ha cambiado el clima social y el clima en el Congreso, donde hasta Margarita Stolbizer se da cuenta que quizá no estuvo bien votarle ¿no? Bueno, fue muy naif. Claro, dijo imagínate, recién llega a la política. Era para darle herramientas. Pobrecita, claro. Hizo autocrítica. No se dio cuenta. Entonces, cuando hasta el Congreso dice, me parece que nos fuimos al carajo dándole a este tipo todo lo que quería. Bueno, hay claramente un cambio de clima. Exactamente. Bueno, entonces cruje el método de conducción política. Eso hace aflorar las internas. Seguiremos el caso de como una reflexión personal. No deja de ser paradigmático como los militantes, una y otra vez en La Libertad Avanza, los militantes libertarios más pura cepa, son constantemente desplazados. Digo, Gordon no puede caer bien o mal, pero es un tipo que era libertario antes que Milei aparezca en la política, mientras que Franco será ciolista, después fue, masista, literalmente fue albertista. O sea, lo dice Gordon, no es mentira. Hasta el 10 de diciembre del 23 fue funcionario Alberto Fernández, y los Milei siempre empoderan a ese mundo, Lula Mene, antes los Kikuchi, ahora Francos. Y esta gente se queda desplazada una y otra vez, es llamativo. Muchas gracias, señor Juan Ili González. Vamos a hacer una pequeña tanda, venimos, vamos a tener que apretar todo en el último tramo de Siempre Soy, aquí en AM530. Ya volvemos. Siempre Soy. Subimos la antena. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora
al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. En la Municipalidad de Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales para construir un futuro mejor para nuestra comunidad. Somos un Estado eficiente y al servicio de cada vecino y vecina. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ah? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de Julio, 1999. Perón, Resto Bar. Entradas en Alternativa Teatral. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. 11 horas 19 minutos en la mañana de M530. Les pido después, por favor, que me recuerden que no olvide comentar la foto del profe Viñecki en nuestro WhatsApp. No es el momento. Pues les quiero contar que el próximo sábado, 13 de septiembre, en nuestro querido Teatro Roma de Avellaneda se va a hacer una presentación especial de una obra teatral muy recomendable en cartel. Se estrenó hace ya 6 años. Sobre una figura que además tiene una resonancia especialísima en la actualidad, que es Juana Zurduy. La mencionamos hace un ratito, está en la lata de yerba mate compañera junto a Eve de Bonafini, en una puesta que tiene como protagonista a una gran actriz argentina junto a Roberto Romano sobre escena, y que está en comunicación con nosotros aquí en Siempre Soy. Saludamos a la señora Luisa Kulioc. ¿Cómo estás, Luisa? Buen día. Hola, Eduardo, qué gustazo. Bien, muy bien, digamos. Mientras uno está haciendo, está bien. Claro, se trata de eso, de hacer, ¿no? A pesar de todo, que es la historia un poco del teatro. Luisa, vos sos una figura que ha estado en telenovelas de enorme rating, que ha estado en lugares de exposición comercial, pero nunca le perdiste el ojo a lo independiente, al teatro, a ese hacer, a pesar de todo, que caracteriza al teatro en la Argentina.
Sí, tal cual. Bueno, lo que pasa es que yo vengo del teatro desde los 5 años, empecé a estudiar teatro y era viste, no sé, un poco por legado materno y otro poco porque evidentemente me gustó y sentí que por ahí iba mi camino, y ya cuando estaba en la escuela secundaria sabía perfectamente que iba a dedicarme a esto, que iba a estudiar. Entré con Agustina Leso, vi una puesta en el San Martín cuando hizo Romance de Lobos, lo vi a Alfredo Alcón, fuimos con la escuela, yo iba al Normal 1 de ahí de la calle Córdoba y fuimos con 5º año, y cuando vi esa apuesta dije quiero estudiar con quien, claro, y veníamos viendo lo de Gente de Teatro, lo que hacían esas cosas maravillosas, lo que era ese grupo con David Stivel, Norma Leandro, Carela, bueno, todo ese mundo, y dije yo quiero entrar ahí, y bueno, tuve que hacer mi prueba para entrar, no te creas, pero me aceptó, así que estudié con él, con grandes maestros, y siempre digamos, tengo como esa semilla de lo que significa lo expresivo y la posibilidad del teatro, y sobre todo de las márgenes. A mí me gustan las márgenes, y en realidad, si vos me decís de las telenovelas, yo hice siempre historias de mujeres muy luchadoras, aunque sufrieran mucho, buscando su propia identidad, o sea, que la identidad no se la daba a la pareja por más que hubiera una historia de amor, sino su propia lucha personal. Y a partir de eso también dije muchos no, aún sabiendo que habían, digo porque todo esto tiene que ver con lo que planteás, lo que comentás. Claro. A mí sabía que habían propuestas que podían ser muy exitosas, pero que no tenían que ver con lo que a mí me interesaba contar. Claro. Así que he dicho que no muchas veces. Luisa, estamos hablando con Luisa Culioc en el aire de la 530. Vos recuerdo que declaraste en su momento, cuando comenzó esta obra Juana Vive, que habías tenido tus dudas, tus inseguridades con respecto a asumir una figura histórica. Bueno, finalmente lo hiciste. La obra lleva ya 2019 se estrenó, ¿no? Sí, este es el 7º año en realidad. Claro, bueno, 7 años. ¿Qué una obra sabemos que es una cosa en el estreno y que después con el devenir, aunque se trate de un guión y de una historia que hay que contar de principio a fin, le pasan cosas a una obra? ¿Qué te ha pasado a vos con esta obra y esta relación con una mujer tan significativa y tan actual a pesar de que estemos hablando de la historia? Y bueno, buena pregunta. Y pasé por distintos momentos. A ver, cuando la estrenamos en 2019, en noviembre de 2019, teníamos los augurios de una gestión de cambio muy interesante, y que después pasaron las cosas que pasaron, y la pandemia, que obviamente durante la pandemia no pudimos hacerla, pero después retomamos, y además, como decís, van habiendo en lo que significa una obra como Juana Zurduy, ¿no? Que habla de, ella dice, país o colonia. Desde ese lugar, lo que una va sintiendo, obviamente se va intensificando, se va haciendo más profundo, cuando vemos lo que fue desde el 2019 llegar a nuestro 2025 hoy. Entonces hoy, en el 2025, decir país o colonia tiene una significación fortísima para la actriz también, que en mí siempre la ha tenido, quiero decir, pero además hay un río que corre por adentro donde pareciera, me acuerdo que Hedy Krila, una de mis maestras, cuando nos enseñaba los textos, decía hay que instilar en el otro, es decir, instilar es una palabrita muy particular, lo que uno está expresando, ¿no? Lo que uno está expresando. En este caso se resignifica Juana Vive, que es Juana Zurduy, se resignifica con lo que estamos viviendo, obviamente. Entonces ahí hay un trabajito diferente para hacer, porque no debo dejar de todas maneras que se interponga entre lo que es la representación de su historia, lo que me está pasando actualmente respecto de lo que veo, del horror. Es un delicado equilibrio entre lo que le pasa a la actriz, extremo, porque no es lo mismo el 2019 que a lo largo de estos años y llegar al punto en que estamos parados hoy en nuestra Argentina. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado de que no me gane, que la emocionalidad sea solamente la que le corresponde a Juana en las escenas,
lógicamente nutrida por mi ser, pero no se tiene que confundir, porque si no me puedo perder y paro y digo no actúo más. Claro. Sí, en todo caso, bueno, el público argentino, que es muy sensible al teatro y por eso tenemos una historia teatral tan rica, en todo caso que sea ese público el que una los puntos y se deje llevar por la emocionalidad, ¿no? Que no hace falta el subrayado, realmente, digo, la historia de Juana Zurduy y de las mujeres y de la lucha de las mujeres en Argentina, que hoy sufre enormes retrocesos, no de las mujeres, sino desde políticas oficiales, en todo caso, ¿no? Que cada cual sepa leer unir esos puntos entre la historia y lo que sucede. Esa es la idea, exactamente. Exactamente. Y después, como actriz, lógicamente, mira, nosotros tuvimos la dirección y adaptación de la obra, que es una obra de Andrés Lizarraga, historiador que murió exiliado en Venezuela, le escribió por los años 70, 71, es Proceso a Juana Zurduy. La directora Rosa Celentano hizo la adaptación y dirección, y ella falleció en el año 2023, y tuvimos que ver quién podía tomar el rol de seguir sosteniendo el encare de la puesta, adaptarla a cada lugar como lo había hecho ella. Y hemos encontrado, es un gran amigo nuestro, que es director también, y que, y que sabe de eso, y en cada lugar ha podido, digo porque esto también forma parte, como hemos tenido que adaptarnos y construir con lo mismo y con esas raíces, que no fuera una copia, sino una recreación permanente con las mismas bases que son la puesta en escena de Rosa Celentano y que ahora hace Jorge Scorpaniti. Y además en cada lugar, imagínate que estuvimos en Bolivia caminando, porque en ese momento, claro, era cuando está Juana Zurduy, era el Virreinato Río de la Plata, claro. Bolivia formaba parte. A ella la nombran teniente coronel Juan Martín de Pueyrredón, a pedido de Belgrano, que ella había luchado al lado de Belgrano por ver cómo le saca la bandera de las manos a los españoles. Era un fenómeno, era como hoy que si viéramos, por ejemplo, los mangas o todas esas cosas que hacen, o los dibujos, o esas cosas tecnológicas que juegan los chicos, es como una superheroína imposible, claro, que uno puede creer que lo haga, ¿no? Luisa, mencionaste el horror de este momento. ¿Cómo estás viviendo algo que nos vuelve a demostrar quizá los cachetazos, que nunca hay que dar nada por ganado, nunca hay que dar nada por ya establecido? Y lo que nos pasa a muchos es, bueno, la infinidad de frentes, ¿no?, con las cuales sufrir en esta Argentina del gobierno libertario. Sé que por ahí nos estamos estropeando la mañana con esto, pero ¿cómo vivís este momento? ¿Qué esperanzas ves? Estos devenires que tiene la Argentina, ¿no? De momentos en los cuales parece que hemos encontrado un rumbo de integración, de inclusión social, de una economía un poco mejor distribuida, a esto que uno creía que ya estaba superado, pero bueno, vos dijiste un poco, ¿no? Se trata de hacer, pero ¿cómo? Sobre todo, además, el teatro, que está siendo atacado, y la cultura en general. Y yo creo que es enfrentando, haciendo, debatiendo. Por un lado, bueno, escuché ayer esa suerte de clase que dio el gobernador Axel Kicillof, y me parece fue clarísimo. Y que esa es la línea a seguir, ¿no? Esa es la línea. Y bueno, estamos en la Radio de las Madres. Yo te diría que Eve marcó un camino que no se abandona, ¿no? Justamente la semana pasada participé de una mesa de mujeres y política en Ituzaingó, y llevé unos textos de Eve. El otro año a mí me habían convocado en el ECUNI para hacer un festival de teatro, llevamos Juana, y también fui madrina de ese festival, que duró 3 presentaciones de 3 obras diferentes. Inauguramos con Juana Vive, y entonces ahí me hicieron varios regalos de tesoros, pero uno de esos tesoros fue un libro de Eve que se llama Cocinando Política. Sí. Y ella se refiere precisamente al debate permanente, una idea que se le ocurrió y que arrancó en el 2010, donde invitó a distintas, y organizó un taller, donde se llevara, no tenía nada, de cocina sin plata, sin nada, cada uno llevó algo, cada persona llevó desde la mesa, las cosas, los utensilios, todo lo necesario para hacer, y el taller se llamaba así, se llamaba Cocinando Política, y entonces cada uno iba llevando, y lo que ella establece es la necesidad de debatir. Dice, ella en el 2010, y si tengo el libro acá adelante, dice,
dice, ¿por qué quería ser estrella? Sabemos que estamos en otra etapa en la política. Dice, y una de las condiciones de esta nueva etapa es la dificultad de sentarse a conversar sobre peronismo, marxismo, capitalismo, de cualquiera de los famosos ismos. A la gente le parece que esa parte de la política está vieja, y entonces, como vieja soy yo y también vieja es la política, puse manos a la obra para armar algo nuevo. Siempre tengo dando vueltas la pregunta de cómo hablar ahora de política. Claro. Y acá dice algo muy interesante. Me parece que lo más importante era demostrar el lado oculto de la conquista, porque estamos enterados a esta altura de la Suárez de que el capitalismo invade países, arrasa con los derechos, mata impunemente, pero sabemos que se nos metió en la casa desde los años 50 con la televisión y los supermercados. Y eso fue el virus que nos cambió todo. La forma de vivir, dice ella, la forma de pensar, la forma de comer, hasta la forma de criar a nuestros hijos. Entonces, bueno, empiezan reflexionando, dice, y dice, y cocinamos todos llevaban algo para leer, y cocinamos con lo nuestro, quinoa, cebada, amaranto. Dice, hay muchas cosas para comer que tenemos en nuestra riqueza cultural, y comenzamos a hacer comida con eso, con lo propio, punto. Y termina toda esta primer parte, dice, y política. De eso se trata. Tenemos que hacer cada día, saber lo que nos impone el día y estar presentes absolutamente en eso que significa lo cotidiano. Cuando nosotros hacemos Juana Vive, decimos que en realidad es una invitación a que cada persona saque a la Juana Zurduy que tiene adentro. De hoy no se trata de las armas, es sin las armas, es de otra manera. Pero esa es la lucha. No dar nada por ganado, permanentemente, el día a día se gana. Y ojo, porque en este momento lamentablemente no pasa esto que pasa solo en Argentina, la globalización de la ultraderecha es generalizada. Sí, es lo que te mete más miedo, ¿no? Que miras para todos lados, sí. Pero bueno, la lucha nuestra es acá. Luisa, ha sido un gustazo conversar con vos. Muchas gracias por tu tiempo. Recomendamos el próximo 13 de septiembre en ese teatro bellísimo que es el Roma de Avellaneda. Vas a estar haciendo Juana Vive y nada, y felicitaciones porque realmente sostener una obra de teatro y sostenerla a través del tiempo y que se te meta una pandemia en el medio y seguir allí es realmente un logro para felicitar. No, y además en el medio otras cosas, todo el año pasado Brujas, verano con Brujas, en el medio los días que podía hacíamos la Juana, seguíamos haciéndola, y además una experiencia maravillosa con Oscar Barney Finn, que se llamaba Petrópolis, que es sobre la historia de Stefan Zweig, cuando se escapa de Europa por la guerra y viene acá a salvarse, en realidad, pensaba él en ese momento, pensaba que el fascismo iba a invadir el mundo y termina suicidándose con su joven mujer 30 años menor porque creía que ese era el futuro. Y ese personaje, Stefan Zweig, lo hacía Osmar Núñez. Y yo interpretaba a Gabriela Mistral cuando era cónsul y se encuentran en Petrópolis. Y trabajaba también Ligüen Pires. Así que todo eso fue y seguimos con la misma. Te diría que es mi idea troncal de poder hacer servicio, nada más para mí, empezando por estar muy sana para poder ofrecerme. Creo que de eso se trata. Démonos amor, lucha y pensamiento. Muchas gracias por esta nota. No, por favor, gracias a vos, Luisa. Hermosas palabras. Te mando un gran abrazo. Las y los esperamos el próximo sábado en Avellaneda, en el maravilloso Teatro Roma. Chau. Un gran abrazo. Bueno, para los oyentes, además tenemos, la semana que viene vamos a estar sorteando a lo largo de la semana 3 pares de entradas para que puedan ir a ver a Luisa haciendo Juana Vive junto a Roberto Romano allí en el Teatro Roma de Avellaneda. Preciosa charla con esta gran actriz argentina, siempre con ganas, siempre con pilas, siempre dispuesta a meter lo que hay que meter, la pasión que distingue a los grandes artistas argentinos. Bueno, tengo una pregunta para hacerle a todos ustedes. Bueno. Lápiz y papel. A ver si saben responder a esto.
¿Querés desconectarte y vivir una experiencia única en plena naturaleza? Sí. Ya. No le costó nada contestar, ¿eh? Posta Natural, en lo alto de las sierras de Tandil, te espera con vistas impresionantes y el mejor confort, ¿eh? Disfrutá de la privacidad y comodidad de sus apartes en la sierra o viví la elegancia y el servicio exclusivo de su hotel. Relájate en el spa, disfruta del circuito de aguas, masajes y piscinas o divertite, los que se divierten con el deporte, con sus canchas de tenis, fútbol y gimnasio. Yo los espero deleitándome con la mejor gastronomía en el restaurante y sobre todo en la bodega, para disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Tandil es Posta Natural. Reserva ahora y descubrí un lugar que te va a enamorar en www.postanatural.com.ar. ¿Cuento algo más, Silvio? Sí. Vamos a decirle a la gente que tiene que ir a Naní Cocina Armenia. Sí, no, hay que decirlo. Tenemos que ir. Tenemos que ir, Nati. Tenemos que volver. Vamos a volver. Nati, vamos a volver. Bueno, Naní Cocina Armenia abre sus puertas en Gurruchaga 1088, Gurruchaga y Jufré, de martes a sábados de 20 a 23:30, de martes a domingos de 12 a 15:30. Este restaurante de cocina armenia tradicional, elaboración artesanal. Se me cae la baba de solo recordar las noches en Naní, un espacio para compartir la comida típica de Armenia, la cultura y la amistad. Además, hoy y mañana hacen las entregas de Naní Delivery. Pueden pedir de manera anticipada. Encuentran el teléfono en la cuenta de Instagram, @Naní Cocina Armenia. ¿Qué recomendar con relación a Naní, querido? Sí. Ir despacito. Despacito. Claro, contigo. Para poder llegar hasta el final. Es un proceso. Exactamente. Porque claro. De partir, ¿no? Ir comiendo, a poco no te atiborre. Lo que pasa es que no puedes parar de comer. Entonces, si te atiborras al tercer plato, ya estás. Y no llegas a los dulces. Y tenés que llegar a los dulces, los dulces armenios, por favor. 11:37. Vamos a hacer una pequeña tanda comercial, una pausa publicitaria y retornamos con el último tramo. Todavía tenemos las recomendaciones poéticas de hoy de Emilia Raciati y algunas cositas sobre algo que sucedió hace medio siglo. Te mira a los ojos, te mira de frente. Siempre soy. Subimos la antena. Somos Radio AM530. En Avellaneda tu seguridad es nuestra prioridad. Sumamos cámaras y centros de monitoreo. Implementamos un anillo digital de control vehicular. Instalamos 30 puntos seguros y junto a la provincia creamos 4 nuevas bases para la policía bonaerense. Y ahora vamos a crear una fuerza local con 300 efectivos y 30 patrullas. Somos un Estado eficaz que aborda cada problemática con propuestas concretas. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Andrea Recupero está en AM530. Vamos a recibir ahora y vamos a charlar con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, es Walter Correa. Es importante que hagamos ejercer este proceso democrático en ir y votar, Y lo que hacemos hincapié es que desde la provincia de Buenos Aires que votemos por defensa propia, ¿no? Que hay que el voto de Fuerza Patria sea bien utilizado para decirle basta a Milei y así no se puede más. A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura.
Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Yo no tengo palabras para agradecerles a todos los que hicieron posible de sostener y mantener la radio. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Queridísima Radio de las Madres, habla Ariel Damario de Alto Los Cardales, un pequeño productor ganadero. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Estoy escuchándolos acá en Villa María, provincia de Córdoba. Hola, Cecilio de Tandil, los escucho directamente por una radio AM, llega muy bien. AM 530, más potencia, más llegada, porque somos parte de esta historia, porque somos radio. Las pequeñas delicias de la vida conyugal que tocaba, esto era la apertura del lado 2, ¿no? No me acuerdo. Ahí está, mirá. Nito Mestre, Charly García, se hacían llamar Sui Generis. Y el 5 de septiembre de 1975 protagonizaron un hecho histórico, que no fue el último show de Sui Generis. El último show de Sui Generis fue en Santa Cruz, en un galpón desangelado, cagado de frío. Después tuvieron un accidente en la ruta que rompió buena parte de su equipamiento, y ahí se terminó la historia de Sui Generis en un momento en el que Charly y Nito estaban empezando a decir, che, ¿y si seguimos? Porque claro, Sui Generis, que venían bastante limados, porque a ellos los hacían tocar en absolutamente todos lados, y estaban bastante limados de esa mega actividad, y además con condiciones técnicas, imagínate, de hace 50 años, habían llegado a la conclusión de que ya no daba para más el proyecto, que estaban cansados, pero claro, anuncian un show en el Luna Park, el show se agota en nada, anuncian un segundo show a las 23 horas, una segunda función el mismo día, también se agota. El segundo show es el mismo día, más tarde. El segundo show fue el mismo día, sí, fue todo el 5 de septiembre. Pero como aparte en esa época, ¿cómo se habrá comunicado de boca en boca de che, va a volver a tocar, vamos a comprar, te que llenar el Luna Park de repente? Sí, incluso en el disco está grabada la célebre frase de Charly diciendo, bueno, les tengo que pedir, empieza diciendo si se pueden sentar mataría, no tiene nada que ver con nada, pero es así la cosa, ustedes saben, yo soy como una especie de Judas Iscariote, estoy citando textual, ¿no? Porque lo tenemos adentro de la cabeza metido el file, y después dice, bueno, ahora les tengo que decir que
que se vayan, les dice a la gente, porque tienen que vaciar el Luna Park y volver a llenarlo. O sea, lo pensás hoy, es una pesadilla logística. Claro. Pero efectivamente así fue. Bueno, la gente terminó el show, se fueron todos, entraron los que estaban afuera, menos los que se llevaba el camión celular, que no era un celular, pero se encontraron con un fenómeno que sorprendió a propios y extraños. Las revistas de actualidad de la época salieron a decir, ¿qué es esto? Porque nadie imaginaba que el rock argentino, rock nacional, como se decía en ese momento, podía llenar 2 veces el Luna Park. El Luna Park era, ¿me entendés?, un lugar mítico. Era un lugar donde tocaban artistas que podían plantearse la posibilidad de un show para 12.000 personas, 13.000 personas. Estamos hablando de un rock argentino en pañales casi. Apenas tenía, no sé, 10 años de historia. Entonces fue una certificación de que había un montón de público detrás de eso. Quedó el registro de los 2 discos, Adiós Sui Generis, esa gira por el sur que terminó con el accidente y que terminó con la historia del dúo, pero que deja esa marca, lo que fue el final de una banda que pobló los fogones de la Argentina durante años y años, la gran despedida, el certificado de popularidad del rock argentino y la posibilidad de un festejo. Esta noche en el Teatro Ópera el señor Nito Mestre va a hacer la celebración que corresponde, mientras se prepara para fin de año. Va a seguir haciendo sus propias presentaciones, cosas que tienen que ver con los desconocidos de siempre, la banda que armó de después, pero hoy agárrense, porque ahí en el Coliseo, la de calvicies y pelos blancos emocionándose nuevamente con eso de aprendí a ser formal y cortés cortándome el pelo una vez por mes, ¿no? Y por ahí se tocan así y dicen, ya no tengo que cortarme una vez por mes. Sui Generis marcó una época, medio siglo de su despedida, es una fecha magna para el rock argentino. Bueno, hablábamos de Charly García. Charly García, un pibe, un adolescente que en su vena poética imagina su muerte. Pibe al cual la muerte la tenía lejísimos y escribe Canción para mi muerte. Así es. ¿No? Si hablamos de poesía, las letras de Charly García atravesaron el mapa poético de la Argentina, sí, ¿no? Sin duda. Porque es verdad que cuando hablas de la lectura de poesía o festivales de poesía, aparece muchas veces esta frase de a mí no me gusta la poesía, me cuesta, no leo poesía, pero también porque estamos pensando que la poesía se lee tipo narrativa, claro, y a veces es entrar en el juego de lo fragmentario, es decir, tengo el libro y voy entrando cuando quiero. Y se van a hacer, empieza septiembre, empieza el calorcito, los eventos al aire libre, y hay 2 festivales de poesía súper recomendables. Uno el fin de semana que viene, 13 y 14 de septiembre, en Hurlingham, el conurbano bonaerense tan estigmatizado siempre, y yo siempre que aprovecho saco la bandera del conurbano. El festival es la 3ª edición del Festival Americano de Poesía de Hurlingham. Se va a hacer en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, que está en una localidad de Hurlingham que es Villa Tesey, en Avenida Vergara 2396, que tiene 2 jornadas, de 15 a 20, con entrada libre y gratuita. Hay feria de poesía y hay lecturas y conversaciones de poesía, con poetas nacionales e internacionales. Les recomiendo muy especialmente una charla que va a haber el domingo 14 a las 19 horas, domingo 19, horario para algunos del corchazo. Sí. Albertina Carri, cineasta y poeta también, porque tiene un libro de poesía hermoso que se llama Lo que aprendí de las bestias, que se editó en 2021. Ella va a hacer una charla, una lectura en homenaje a Pasolini, domingo 14 a las 19 horas. Y va a haber otros poetas que los nombro van a estar en el programa. Es una edición homenaje al poeta salvadoreño Roque Dalton, que se cumplen este año 90 años de su nacimiento y 50 de su muerte. Y va a haber poetas argentinos como Liliana Ancalao, por ejemplo, Mario Ortiz de Bahía Blanca, Daniel Durán de Entre Ríos, y figuras internacionales, Minerva Reynosa, Priscila Canglé, Manu Seu de Brasil. Y va a haber feria de poesía. Y ahí hay editoriales que en la Argentina tienen larga tradición y publicaciones excelentes, como por ejemplo Santos Locos, que es una editorial de poesía que tiene muchos años, y que publica a una poeta que se llama Margarita Roncarolo,
googleen, vayan a YouTube, léanla, pero sobre todo escuchen a Margarita Roncarolo. Margarita Roncarolo es la poeta de los trenes, le dicen también. Ella nació cerca de un ferrocarril. En el año 58 la internan en el hospital ferroviario por una neumonía, epidemia de polio, y tenía que estar sola, era muy chica, y la dejan en el hospital y ella relataba, como esto era como su mito fundante, que llegaban las monjas a leer, a estar con los pibes que estaban solos ahí adentro del hospital, y la lectura era como un espacio de recreación, de evasión de ese día a día muy difícil, y alguien dice en un momento, ¿quién sabe leer? Y ella dice que sí, y tenía 7 años, y empieza a leer en voz alta, y era una cultora de la lectura en voz alta. Y después, ¿por qué de los trenes? Porque su padre era ferroviario, por eso estaba en el hospital ferroviario. Ella es una poeta mítica de la escena argentina que tenía un taller en Chacarita, en el barrio de Chacarita, al lado de las vías. Entonces hay grandes poetas argentinos que iban a esos talleres, al lado del tren, y ella sí, ¿qué decías, Pepo? No, simplemente dice, porque lo mío no es el arte por el arte, el color rosa en el pelo es una declaración de guerra. Claro, ella tenía el pelo rosa y además tiene muy pocos libros publicados. En realidad hay un solo libro con sus poemas que lo publicó Santos Locos, que se llama Rosa o Muerte, que no se consigue, que es muy difícil conseguirlo. Es una poeta que habla mucho de la revolución, y hay un poema de ella que es muy breve, que habla de cómo... de qué implica la revolución, ¿no? Y esta idea de la revolución como... La revolución y la muerte, podríamos decir que son los grandes temas de la poética de Roncarolo. Dice, ahora que la revolución se está tardando tanto, es el título. Y dice, he decidido de poner las armas por un tiempito y me dedico a cocinar comidas poderosas y nutritivas para los míos. Sé que debo mantenerlos en forma para el gran asalto final. Bueno, Roncarolo, además súper fumadora, entonces cuando ustedes la ven con su pelo rosa, su voz de carraspera, es una figura maravillosa que formó una generación de poetas en la Argentina y que tiene este libro Rosa o Muerte publicado, y el otro es Ladrarle al perro, que también lo editó Santos Locos. Ella falleció en el 2020, de hecho se le hicieron varios homenajes, en particular los alumnos, los que iban a esos talleres, y Rosa o Muerte no se consigue. Yo de hecho lo estoy buscando y no lo consigo. Así que si van por ejemplo, al Festival de Poesía de Hurlingham, y también a otro festival que se va a hacer el 20 de septiembre en Banfield, también en el conurbano, lo organiza la gente de librería y de Editorial Sudestada, que siempre escuchan el programa ahí, Walter, de esa editorial. Un gran abrazo. Le mandamos un abrazo. Se va a hacer en el Teatro El Refugio, Maipú 540, cerca de la estación de Banfield, así que si van en tren, eso es un dato. Siempre con Urbano, viste, aclaramos que cerca de la estación o lejos de la estación. Bueno, es un dato. Cerca de la estación, Festival de Poesía, es una maratón de música y poesía desde las 15 horas en el Teatro El Refugio de Banfield. Y ahí van a poder encontrar seguramente a la gente de Santos Locos y preguntarle por qué no reeditan Rosa o Muerte de Margarita Roncarolo. Poca gente puede entender perfectamente en qué consiste el paso del tren de las 4 menos 10. Un tren que mansamente llanura, rumiando sobre las vías. ¡Qué hermosura! Ese es de Rosa o Muerte. Ese poema es de Rosa o Muerte. El libro un que tren no se que llanura. ¿Viste? ¿Viste? Esa es Margarita Roncarolo. Vayan a buscarla, es una maravilla. Y además pensando que la poesía, hoy que es como la serie, la empezás y la terminás, ¿no? Y además la idea de qué se trata. ¿De qué se trata? Bueno, a veces es entrar en ese universo y que cada vez se va a tratar de algo distinto. Y que el sonido de las palabras te lleve. Recién cuando decías de escucharla a Roncarolo, cuando escuchás a los poetas de leer su propio texto, ¿no? Es muy particular porque, bueno, es la entonación y el sentido original, ¿no? Es como lo siente, como lo sintió en el momento de largarlo. Yo me acuerdo de escuchar, tuve el gusto de conocer a Néstor Perlonger, que era amigo de la madre de mi mejor amigo, Sarita Torres, histórica militante feminista en la Argentina, y Néstor cuando venía a la Argentina paraba en la casa de Sara, pero en la casa de Sara también estaba el cassette de Cadáveres. Bueno, escuchar a Néstor Perlonger, búsquenlo, está en YouTube. De hecho, Cadáveres es un poema muy fuerte, y vos sabés que cuando ella falleció, hablando con quienes habían ido a sus talleres, hay un momento que rescatan, que es cuando ella les lee en sus talleres Cadáveres de Néstor Perlonger, que es un poema con una potencia impresionante, y ella decía algo sobre la lectura en voz alta, que decía, antes de leer en voz alta, hay que mirar el espacio, mirar a todos los interlocutores, incorporarlos a la escena y después leer. Y era una performer, ¿no? Digo, no era solamente una poeta
sino que bueno, en sus talleres generaba eso, esa mística, y hay un montón de videos que pueden encontrar en YouTube, ella con su pelo rosa, sus cigarrillos, y los recibe en esa casa del barrio Chacarita con el ruido del tren de fondo, que tenía que ver con este mito fundante de yo empecé a leer en voz alta en el hospital ferroviario, cuando dijeron alguien puede leer. Y después, yendo a otra generación, y terminando con la idea de la poesía y qué pasa hoy con el universo, con la escena de la poesía, están estos festivales y hay editoriales que sí, que aparecen y que vuelven a aparecer en la Argentina a publicar poesía. Seguramente ustedes escucharon hablar de Loíza Cartonera, ¿no? Una editorial mítica en la Argentina, que tiene una de sus editoras, María Gómez, hace algunos años, creo que 2019 específicamente, sacó un nuevo sello que está totalmente a cargo de ella, que se llama Nebli Plateada. Nebli Plateada es una editorial hermosa, está dedicada a la poesía y poesía contemporánea, y lo que hace ahí María Gómez es publicar a distintas generaciones de poetas. Y hay una poeta, uno de los últimos libros que publicó Nebli Plateada. Nebli Plateada es por un poema de Alfonsina Storni, del libro Mascarilla y Trébol. La palabra Nebli Plateada viene por ahí. Que también Alfonsina Storni es una figura, ¿no? A reivindicar en el mapa de la poesía argentina, que a veces queda como, está bastante relacionado con esta idea melancólica de lo que fue su muerte y demás. Claro. Pero cuando uno piensa en la potencia que tenía esa poeta, poeta, mujer, madre soltera, que escribía y quería vivir de eso en ese momento histórico. Bueno, está reivindicada en el nombre de esa editorial, y hay un libro de poesía que les recomiendo que se llama Los ángeles son vacas, de una poeta joven, digo, como Roncarolo era una generación, Sofía de la Vega, una poeta joven tucumana, ella, que organiza el Festival de Literatura de Tucumán. Es profesora de letras y trabaja siempre con el mundo editorial, y tiene este libro, que no es el primero, pero es el primero que publica Nebli Plateada, que habla de una manera muy interesante. Mira, los dos tienen de los perros en las tapas, Ladrarle al perro, el de Roncarolo, y el de Sofía de la Vega tiene unos perros ahí en la tapa. Y Los ángeles son vacas es esa persona que viene de Tucumán, que está en la ciudad, pero que está en tránsito. Está el paisaje de Tucumán recordado, pero por otro lado no está evocado como lo mejor, está también evocado como un lugar de cierta violencia, ¿no? De cierta aridez. Por ejemplo, se define como poeta, era uno de los primeros poetas, dice: no soy la poeta que mira el río y se tranquiliza. Mi tono es anticuado y viene del futuro, dice en un poema al futuro, y también, pero por otro lado, extrañando desde la ciudad de Buenos Aires y desde un balcón de la ciudad de Buenos Aires, donde dice acá, extraño todos esos paisajes de Tucumán, dice, por ejemplo, vuelve y dice: mamá no es feliz y no sé cómo decirle que raje de acá, que nadie la ha mandado a sufrir. Bueno, Los ángeles son vacas es una de las últimas publicaciones de Nebli Plateada, y estos festivales, lecturas de poesía, vayan porque hay poesía y música al aire libre, Hurlingham y Banfield. Muchas gracias, Emilia Raciati. Le contesto acá a alguien que me pregunta si leí el libro Ídolos o qué. Todavía no. Un libro me dicen muy bueno, de una investigación sobre revista de rock en la Argentina, editó la gente de Gourmet, Gourmet Musical. Le escribí a Leandro Donoso, si hay alguien de Gourmet escuchando, todavía no tengo el libro de Ídolos o qué. Revista de rock. El manguero. Revista de rock desde la vieja guardia de la Expreso y las primeras Pelo y todo eso, todo. Me dicen de Petinato, ¿no? Una súper. Petinato después dirigió La Mano, que fue como una versión más de este tiempo de lo que era la Expreso. La Expreso es irrepetible. La Expreso fue... Pero están todas las revistas de rock, hablan, bueno, de 1320, a mí me interesa mucho ver cómo cuentan. ¿Dónde le encontrás a eso, decís? Gourmet manda en todas las librerías del ramo, encontrás los libros de Gourmet Musical, que tiene un catálogo maravilloso. Extraordinario. Si querés pensar la escena musical argentina, tenés que ir latinoamericana, sí, también. Tiene una cantidad de títulos impresionante, y todos realmente, en todos encontrás algún ángulo. Leandro es un gran editor. Es un tipo que sabe ver en los proyectos aquellas cosas que pueden dar un diferencial. Por eso está bueno el catálogo de Gourmet Musical. Pero sí, estoy muy interesado en leer la historia de las revistas de rock en la Argentina. Fue un consumo diario, cotidiano. Ir al kiosco a esperar, te llegó la Expreso, te llegó la Pelo, en un momento en el que... Yo Internet, ¿qué Internet? De pibe leía mucho la Headbangers. La Headbangers, claro. Muy bien hecha. Sí.
Sí. No, hay una larga tradición de algo que lamentablemente no. Y que daba lugar a una conversación sobre la música, que hoy es más difícil de encontrar, ¿no? Sí, hoy la encontrás en las redes y llevadas a un lugar, al lugar que te llevan las redes. Claro, a los fragmentos. Nuestra red era el Parque Centenario, el Parque Rivadavia. El Parque Rivadavia los domingos, esa era nuestra red de información, donde también había fake news, o sea, los lugares donde decía que pisaba pollitos con la misma seguridad con la que decías cuántos teclados tiene Rick Wakeman, ¿no? O sea, desfilaban un montón de informaciones. ¿No pisaba pollitos? No, Kiss se los morfaba nomás. Bueno, mira la hora que es y el morocho. ¿Vino el morocho a trabajar? A ver, ¿está? Sí, estaba. Mirá qué gran cualidad, señor Prince Roger Nelson, indicándonos el camino de salida. Muchas gracias, Emilia Raciati. Buen fin de semana. Gracias, igualmente, señor Juan L. Buen fin de... Cuidado. No, cuidado, vos cuidado, en general. Juan, porque me das miedo a veces. Listo, perfecto. Sos tan frontal que me das un poco de miedo. Bueno, fin de semana sin San Lorenzo. ¿Qué va a ser? Está bien, un poquito de paz. Un poquito de paz. A votar. Los bonaerenses vamos a votar. Claro, ustedes votan. Bueno, voten bien, por favor. Señor Elio Pipo Raz. Que la vida les ría y cante. Muchas gracias, caballero. Un gustazo compartir con usted la mesa. En la operación técnica y puesta al aire, el señor Silvio Soler. En la coordinación, el Pinus, Lucas Román en la producción, Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro en las redes, en la producción audiovisual, Mora Bursagasti, y en el streaming que ustedes pueden seguir a través de YouTube, Leandro Deza. Los comentarios sobre la foto del profe Viñeschi en su exilio en el Amazonas. Ya hace sticker. Sí, ya hace sticker, gracias, Juan. Pero lo comentaremos cuando retorne. Quédense en la 530, ya llega Felicitas Bonavita para mantenernos informados con análisis, con opinión y con todo lo que esperás aquí en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes. Mi nombre es Eduardo Fabregata, ha sido un gusto y un orgullo y un placer que nos hayan prestado la atención y la orejita. Que tengan un gran fin de semana. Gracias. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530.